Justamente tenemos a la doctora Jenny Vilcatoma. Muy buenas noches, bienvenida a Línea Directa. Doctora Vilcatoma. Carlos, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a Línea Directa y hago llegar un saludo muy afectuoso a todos los trujillanos en La Libertad. Gracias. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. El día de hoy, como yo decía, Vladimir Cerrón debió dar la cara a la justicia, en este caso a la Fiscalía de la Nación, a la Fiscalía de Junín. Sin embargo, no se presentó, no fue valiente para poder responder a la justicia. Carlos, está demostrado, Vladimir Cerrón se corre de la justicia, no atiende el llamado de un fiscal que lo cita para hacerle preguntas sobre un caso muy grave, en el cual lo están sindicando como líder de una organización criminal en la región Junín. Hoy estaba esta declaración señalada para las 9 de la mañana en la Fiscalía de Crimen Organizado en la región Junín y Vladimir Cerrón simplemente no acudió. Si bien es cierto, él puede acogerse y se ha acogido al derecho a guardar silencio como lo establece la ley procesal, era necesario que acuda ante la justicia para responder, porque moralmente él tiene que explicar cómo el partido de Perú Libre, que hoy es el partido de gobierno, puede estar vinculado a hechos tan graves que han ocurrido en la región Junín. Y quiero dar además una primicia, Carlos. El día de ayer fue convocado en esta misma investigación el denunciante, y el denunciante muy valientemente ha acudido a la Fiscalía, ha confirmado todas sus imputaciones que ha brindado desde el mes de febrero y sobre todo ha dado una información muy importante, que cuando esta organización liderada por Vladimir Cerrón a través de sus operadores los presionaban a hacer pagos, que tenían que obligatoriamente apoyar al Partido Perú Libre y la campaña de Pedro Castillo, la campaña presidencial. Este dato da la posibilidad de que esta investigación sea llevada aquí a la ciudad de Lima, al sistema de lavado de activos a cargo del fiscal Richard Rojas, pues el denunciante ha informado también que ya anteriormente había presentado hechos y pruebas ante esta fiscalía del doctor Richard. Sea acumulada a esta otra que lleva a cabo el doctor Richard Rojas, que está dando resultados positivos. Pues en esta investigación se le han incautado las cuentas de Vladimir Cerrón y de su madre por un monto más o menos de 3 millones. Efectivamente, pero parece que tienen tanto Vladimir Cerrón y su creación, Pedro Castillo, casi el mismo estilo para con la justicia. Guardar silencio para la fiscalía, pero sí tuitear, sí declarar, sí salir a las plazas a de alguna manera azuzar a la masa. Vladimir Cerrón tiene armado todo un andamiaje corrupto ahí en Junín desde que fue gobernador, por eso ya tiene una sentencia. Así es, y además yo quisiera alertar tanto a la región Libertad como a las diferentes regiones en el Perú, que estamos a puertas de una elección regional y local. Debemos cerrarle el paso a Perú Libre y a todos sus candidatos. La región Junín es el ejemplo en cómo hicieron de la gobernación su caja chica, y de la municipalidad y las diferentes municipalidades donde llegaron al poder hicieron su caja chica. Es más, ellos llegaron a establecer una red, un enmarañado de corrupción, de extorsión, mediante el cual incluso durante años le han cobrado cupos a los emprendedores, aquellos que realizaban negocios desde el más sencillo, desde el más humilde, eran extorsionados para que puedan pagar cupos a favor de esta organización criminal. Entonces, en ese sentido, yo le quiero pedir a toda la ciudadanía, no permitamos que Perú Libre tome los gobiernos regionales y las municipalidades de donde vivimos. Cerremos el paso, veamos en esta región cómo han operado y qué es lo que ha sucedido aquí, porque esta investigación es tan potente y sería pues finalmente la caída de Vladimir Cerrón, donde le van a emitir una sentencia condenatoria, porque hasta la fecha tenemos elementos de convicción indubitables, contundentes, que lo vinculan a esta organización criminal. Lo que hacían era una copia de lo que pasó en el gobierno regional de antes, el carrusel de las coimas, el carrusel de los cobros extorsivos. Resulta que sacaban un proceso de selección, una obra, en este caso era una obra que se llama JU 103 de 149 millones, el consorcio empezaba a ejecutar la obra y de la noche a la mañana declaraban nulo el contrato diciendo que habían presentado documentación falsa. ¿Pero con qué finalidad? De volver a licitar esa obra, de triplicar, cuadruplicar la suma total de la obra y volver a cobrar de forma extorsiva a las personas que se presentaran a ese proceso. Y en este caso,
hay una particularidad que se está repitiendo. Lo que les hacían a los empresarios era obligarlos a dar sumas cuantiosas, extorsivas, pero bajo la justificación de colaborar, de ayudar obligatoriamente, porque no se podían negar, porque tenían sobre su cabeza la amenaza de la nulidad en cualquier momento, ¿no? Para el Partido Perú Libre y para la campaña de Pedro Castillo. ¿Qué ha pasado con este caso? ¿Por qué es tan contundente? ¿Por qué es tan poderoso? Porque Claudia Toro, en el programa de Beto Sabet, hizo una investigación y reveló unos audios. Y en esos audios que han sido obtenidos en base a interceptaciones legales, se escucha una persona que se llama Henry López, que es un operador directo de Vladimir Cerrón, en el cual le comunica a un gerente de infraestructura y obras del gobierno regional la orden de que le declaren nulo este contrato. Esto ocurrió un 4 de enero del año 2020 y ahí está el audio, que claramente una persona que incluso era prófugo de la justicia en ese momento le da orden a un funcionario público, lo cual no podía ocurrir. Y 4 días después, inventando un documento falso que no había presentado el consorcio, le declararon nulo ese contrato. Y lo hace el señor Fernando Orihuela, que en ese momento ejercía el cargo de gobernador, pero en realidad solamente era una pantalla, una fachada para materializar la voluntad de Vladimir Cerrón, que ya no era presidente regional. Es más, hay un segundo audio en el cual en horas de la tarde se les escucha corroborar la decisión de que ese contrato debía ser declarado nulo y que tenían la premura de volver a sacarlo a licitación. Y así ha pasado en la realidad. Declararon nulo el contrato, el consorcio quedó totalmente perjudicado, triplicaron el valor de la obra, lo fraccionaron y ahora lo han sacado a licitación, pero nuevamente con problemas de cartas fianzas falsas, de documentos cuestionables. Y nos preguntamos, ¿la región Junín tiene esta carretera tan necesaria para llegar de Huancayo a Tarma? No la tiene. Y el dinero se va dilapidando. Por un lado, el consorcio no cobró el dinero que le adeuda el gobierno regional por las obras construidas, y a la vez se perjudican una serie de proveedores, pero el gobierno regional sí tiene el dinero y vuelve a sacar a licitación la obra, perjudicando a los ciudadanos de la región Junín que necesitan esta carretera de Huancayo a Tarma. Y nosotros hemos presentado estos audios que son contundentes. La Fiscalía no pudo hacer otra cosa que aperturar la investigación. Se demoraron mucho, pero finalmente ayer valientemente el denunciante concurrió, sin que la Fiscalía lo quiera proteger, le tengan que dar una clave, darle algún tipo de protección policial. No, se negaron ante todo. Finalmente el denunciante, con mucho pesar, con mucho miedo, ratificó su denuncia y es más, dio nombres, dio montos que le pedían extorsivamente, los lugares donde le daban, los nombres de los operadores, números telefónicos, y ha informado que adicionalmente hace meses ya, el año pasado, en el mes de septiembre, ya había proporcionado información documentada y con pruebas al despacho del fiscal Richard Rojas, lo cual significa un duro golpe para Vladimir Cerrón y para todos estos integrantes de la organización criminal. Por eso creemos y tenemos la convicción de que este caso, el 2022-03, ¿no?, es el caso donde Vladimir Cerrón va a recibir una grave condena. Ahora, Vladimir Cerrón está con problemas judiciales, pero también lo está Pedro Castillo. Reiteramos, la criatura de Vladimir Cerrón, pero el gobierno de Castillo, a través de sus abogados, en este caso Pedro Castillo, a través de sus abogados, está queriendo tirarse abajo todo proceso de investigación. El tema del allanamiento a Palacio, los habeas corpus, en fin. El hecho de las colaboraciones eficaces también está objetando. Tú has sido procuradora, tú manejas ese tema. Ahora, ¿qué tan sólido y fuerte puede estar la Fiscalía para defender a sus colaboradores eficaces, para dar validez a las pruebas, a los testimonios, en fin? Bueno, como ex fiscal y como ex procuradora, en base a la experiencia que tengo por enfrentar organizaciones criminales en el Perú, puedo decir, y por eso yo me refiero a Pedro Castillo como un corrupto, existen elementos de convicción contundentes, objetivamente presentados de fecha cierta, que han brindado los que integraban el círculo más cercano de Pedro Castillo, en este caso Karelin López, Samir Villaverde y Bruno Pacheco. Esta última colaboración dio lugar incluso a que le varían la medida de prisión por otra menos gravosa para que el señor Bruno Pacheco esté libre. ¿Qué quiere decir? Que la información que ha brindado es vital, es de calidad, es de altísima calidad como para obtener ese beneficio tan solo en la tramitación de la colaboración eficaz. El Ministerio Público ha sufrido una etapa muy oscura en
bajo la dirección de Zoraida Ábalos. Con Zoraida Ábalos hemos visto una fiscalía de rodillas ante el poder político, de Martín Vizcarra y de Pedro Castillo. Lamentablemente la gestión del doctor Pablo Sánchez no tuvo la fuerza como para decirle al gobierno que tenían que respetar al Ministerio Público por ser una institución constitucionalmente autónoma. Eso ha cambiado totalmente con la presencia de la doctora Benavides, a quien desde el día de su juramentación yo le exigía que adoptara acciones directas contra Pedro Castillo porque tiene todas las facultades constitucionales. Lo que está haciendo la fiscal Benavides, que ha complacido a todo el Perú, es nada más que su función. La Constitución le dice que la Fiscalía es un organismo constitucionalmente autónomo que no necesita someterse a ningún poder del Estado para cumplir sus fines y objetivos, que son perseguir el delito. Y lo que ha hecho la fiscal de la Nación Benavides es ejercer el principio de autoridad y defender la autonomía del Ministerio Público y perseguir a estos delincuentes, incluso que están en Palacio, como el caso de Pedro Castillo y todo su plan familiar. En el caso de Vladimir Cerrón, también estas presuntas organizaciones que lo cuestionan durante estos últimos años, para poder dar paso a investigaciones muy importantes. Yo considero que con esta nueva fiscal de la Nación sí se va a tener la capacidad de llevar adelante estas investigaciones, y tarde o temprano el señor Pedro Castillo, el corrupto de Pedro Castillo, va a terminar preso. Pero también tengo algo muy claro, Carlos, y que yo quiero que la ciudadanía lo entienda. Mientras que Vladimir Cerrón no caiga, no va a caer Pedro Castillo. Como se han dado cuenta, todos los días se conocen cuestionamientos y el Congreso no adopta ninguna acción. Y es porque simplemente Pedro Castillo se ha ocupado de robar con su clan familiar, pero es un distractivo para todos. Pero quien está operando con esa fineza que logró en el gobierno regional de Junín de operar y copar todos los cargos en el Estado, lo están haciendo ahora a nivel del gobierno central. El que es el poderoso, el que tiene el sistema, el andamiaje, es Vladimir Cerrón. Por eso es que yo estoy segura que si Vladimir Cerrón es pasible de una prisión preventiva o de una detención preliminar judicial, ese solo hecho quebraría toda esta forma de gobernar. Correcto. Tan peligrosa para nuestro país. Y solo así Pedro Castillo también caería. Por eso les pido a todas las autoridades que desarrollen todo su esfuerzo para poder lograr una detención preliminar o una prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, que no sería una invención tan... Logré en el caso de... Sí, tenemos algunos problemas ahí de conexión. Conversamos con Jenny Vilcatoma, ella ha sido procuradora, fiscal, finalmente también congresista, y está siguiendo de cerca el caso contra Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre. Ella tiene una condena por corrupción, está respondiendo por otros casos como líder de una organización criminal creada en la región Junín cuando él fue gobernador. Todo este andamiaje que aparentemente habría servido para luego financiar la campaña de Pedro Castillo. Y ya sabemos que Pedro Castillo en menos de un año, ya imagínense todo lo que hizo en torno pues a la casa de Serratea, las reuniones con los empresarios, con los lobistas, en fin, o sea, todo un desmadre sinceramente en torno a actos irregulares, actos de corrupción que ya están siendo probados conforme la Fiscalía lo va sustentando. Jenny, finalmente, como decía, tiene que caer Vladimir Cerrón, caso contrario, Pedro Castillo no cae y el Congreso está peor o igual que el gobierno. Jenny, para despedirnos. Así es, lo que se está haciendo desde el Congreso en este momento es algo más peligroso. No solamente han blindado a Pedro Castillo en estas investigaciones, sino ahora ya están propiciando el cierre del Congreso. Su pasividad, su falta de reacción constituye una falta de defensa del Congreso de la República. Yo lo advertí hace meses, Carlos. Con el partido Perú C+, que estamos formando, yo he recorrido todo el país y he observado cómo se han venido organizando para generar grupos que acudan a la ciudad de Lima para generar violencia. Y eso es lo que están haciendo ahora. Lamentablemente, como están cercados con sus investigaciones, lo que van a usar es la violencia y los ciudadanos no lo podemos permitir. Por eso el Congreso de la República tiene que reaccionar y el Ministerio Público tiene que dar resultados con estas investigaciones tan importantes que se tienen. Y como lo vuelvo a repetir, en tanto no caiga Vladimir Cerrón, Pedro Castillo va a seguir en el cargo de presidente, aunque se conozcan todo tipo de cuestionamientos, él va a seguir ejerciendo el cargo de presidente. Pero la democracia en nuestro país se encuentra en un grave riesgo. No hay que permitirlo. Nosotros nos comprometemos a seguir. Hoy hemos acudido a Junín
Hemos esperado a Vladimir Cerrón, cobardemente no se ha presentado, demuestra que no le interesa rendir las cuentas a la justicia. Ha quedado claro, no necesitamos mayores pruebas de un partido de gobierno cuyo líder simplemente está cuestionado gravemente por organización criminal y que no quiere responder. Y un partido cuestionado por ese tipo de delitos no puede seguir en el poder, no puede seguir dirigiendo los destinos del país. Eso no lo podemos permitir. Jenny Vilcatoma, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y haber accedido pues a esta entrevista de primera mano en torno pues a los casos que se siguen contra Vladimir Cerrón. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Jenny Vilcatoma estuvo conversando con nosotros. Bueno, pues esto es lo que se sigue contra Vladimir Cerrón, reiteramos, también investigado por corrupción. Imagínense la situación que estamos. Y este partido y este líder llevó al señor Castillo a la presidencia, que también está investigado por corrupción, él y su familia. Veremos. Sin embargo, la arremetida del señor Castillo, muy astuta, no creo que la idea haya nacido de él, eso sí queda claro, ¿no? De poder comenzar a aparecer un candidato más, ¿no? En torno a esta crisis, ¿no? Le funcionó en campaña ese discurso, ¿no? Pero lo que no sabe, o lo que sí tal vez es consciente, pero no tiene otra salida, es que todas estas promesas, todos estos ofrecimientos que está, y todo este dinero, este presupuesto que está despilfarrando, en corto plazo nos va a llevar a un abismo económico. Teníamos el potencial de la minería hace algunos meses, que estaba pues en el punto máximo a nivel mundial, donde podíamos nosotros hacer caja, recaudar. Sin embargo, se desaprovechó eso, promovió protestas, toma de campamentos, en fin, o sea, conflictos sociales que frenó esta actividad económica que nos ayudó, por ejemplo, en tiempos de pandemia, a poder solventar, ¿no? Toda esta contingencia en el sector salud con los fondos que había generado. El día de hoy estuvo reunido con mineros informales y también les ha ofrecido muchísimas cosas.